Les digo, no fue que todas se casaran, o sea, no fue una cosa racial, tampoco fue que los indígenas se murieran, o sea, sí se morían más que los que eran más pobres, pero no, tampoco fue una cosa, no los exterminaron, no nada. Lo que hubo ahí fue un cambio social, como tú decías. O sea, que la gente llevaba al registro civil y decían, ¿cómo te llamas? ¿Pech? Ah, no, Pérez. O sea, es más fácil. Inclusive, los mayas todavía tienen apellidos, tienen patronímicos, pero por ejemplo, los nahuas de Veracruz y por ahí no tienen apellidos. O sea, te compraban al hacendado, el hacendado le daba el apellido tipo otro, el apellido que tuvieras. Y hay muchas formas, ¿no?, de pertenecer. Hay una historia muy buena de la prensa del siglo XIX que el señor Escandón, que era el dueño de hoteles de la colonia Escandón, que era uno de los hacendados más ricos de México a principios del siglo XX, esa época todavía es una hacienda, la colonia Escandón. De repente leyó en un periódico que un señor Escandón estaba en la cárcel de Xochimilco. Entonces dijo, ¿cómo es que un Escandón está en la cárcel? Y fue inmediatamente su caballo hasta Xochimilco a rescatar a su pariente de la cárcel, y era un indio. Y yo, shock, ¿qué haces? ¿Cómo se llama? Pues no, es que había comprado el apellido Escandón porque había un señor ahí en el registro civil de Xochimilco que vendía apellidos. Ya realmente la historia no cuenta si lo sacó de la cárcel o lo refundió y todo, pero sí es como una muestra de eso. Y luego también en los años 50 o 60, pues, por eso la mayoría de los indígenas, o bueno, muchos indígenas de México se apellían Pérez o López, no sé qué, porque llegaban al registro civil y no tenían apellido, y entonces, como había que llenar el campo, o sea, porque todavía no abandonan, ya no pasan de datos, pero todavía no, ahora hay que saber si lo ahora con el CURP y todo eso, todo el mundo tiene que tener los apellidos, y entonces, pues, si no los tenían, se los inventaban. Y esa gente de repente ya se llamaba con un nombre diferente que cambiaba su identidad, porque si ya te apellidas Pérez, no es lo mismo que llamarte Juan de la Loma, o Juan Chichiltic, o Juan Pecho, ya eres Juan Pérez, ¿no? Ya, eso ya implica algo. Y otra cosa fundamental de este mestizaje social fue el cambio de idioma, ¿no? Básicamente eso es lo más importante. O sea, porque aparte es lo que dicen los censos, es lo que podemos ver. Todavía, les digo, a principios del siglo XIX la mayoría de la gente no hablaba lengua española. A mediados del siglo XIX, a finales ya, mitad y mitad, y ahora más bien es una minoría muy pequeña la que no habla español. Entonces, lo que ha habido más bien es un cambio de idioma. La gente ha dejado de hablar, lo que llamamos perder, ha perdido su lengua, ¿no? Que es un fenómeno muy complicado, ¿no? Que muchas veces es voluntario. O sea, yo conozco gente que su papá no le enseñó mixteco porque ¿de qué le servía hablar mixteco? Sí, literalmente es la frase. ¿Por qué chingados si se enseña esto? Para que te discriminen, para que, o sea, la IBM no contrata ingenieros nativos, ¿no? Contrata ingenieros que hablan español e inglés. O sea, no te sirve, o sea, no te da ventajas económicas, no te da un avance social. El avance social en español en México es en español, ¿no? E inclusive una cosa que surgió, que es muy vinculada con la ideología del mestizaje, es la identificación de la nación, de ser mexicano con hablar castellano. Y eso otra vez genera discriminaciones, ¿no? Discriminamos a los indios porque no hablan bien castellano, pero también cómo discriminamos a los mexicanos de Estados Unidos porque ya no hablan bien castellano, ¿no? Pinches traidores, pochos. O sea, yo sí he visto, o sea, yo de los peores ejemplos de agresión racista que he visto en México ha sido contra mexicanos-americanos que llegan hablando inglés. Porque se ven prietos, parecen bien mexicanos, y hablan inglés, no, pinche traidor. O sea, pinche traidor. O sea, yo me acuerdo que en una reunión académica casi hinchando por el Pablo. Y el Pablo no tenía, pobrecito, porque si hubiera llegado a hablar español y hablaba más español, todo el mundo se hubiera volteado a ver. Y prefirió llegar a hablar inglés, que era pues, la lengua en la que había sido educado y tal, y le fue peor porque el traidor. O sea, él no tenía manera de quedar bien porque rompía una obligación. Para ser mexicano tienes que hablar español. Que un poco también es, ¿verdad?, la problemática de los chicanos, ¿no? Sí, que no se ubican identitariamente con el resto de los mexicanos. Pues por este tipo de cosas, ¿no? Bueno, porque aparte, pues luego, por ejemplo, vienen aquí al DF y conocen a la clase media y son todas las gentes de las que sus papás les hablaba pestes, ¿no? O sea, ay, hijitos, nosotros fuimos que ir de México porque hay una bola de criollitos, no, pero la Ciudad de México, que no sé qué, los hermanos chicanos, no, aparte, fíjense, en México se usa el término hermanos para hermanos indígenas y hermanos chicanos. Sí, que son como los grupos que están como un poquito al margen de la nacionalidad, ¿no? Pero que la idea es que deberían ser más como nosotros, ¿no? O sea, es una obligación que los chicanos sigan siendo mexicanos desde nuestra perspectiva, ¿no? Porque si no, pues traidores. Y en cambio, por el lado indígena, es una obligación que los indígenas dejen de ser mexicanos, porque si no, pinches traidores otra vez, o sea, no quieren ser realmente mexicanos, ¿no? Y ser mexicano, pues es ser hispanoparlante,
compartir una serie de creencias, así, ser guadalupano, pero al mismo tiempo ser laico y moderno, ser así, es como una serie de un enigma ahí cultural muy particular, ¿no? Y entonces lo que pasó, básicamente, en este mestizaje social de 100 años, es que, pues, lo mismo pasó en muchos países del mundo, no creo que es único en México. Pues hubo un desarrollo capitalista, la nación se desarrolló económicamente, se construyeron ferrocarriles, se crecieron las ciudades, y entonces mucha gente que antes vivía en el campo, en comunidades indígenas, dejó de vivir en el campo, se vino a vivir en la ciudad, y en la ciudad, pues dejó de hablar esa lengua indígena a sus hijos porque de qué servía, dejó de practicar, de vestirse de la manera en que servía, porque una vez más nadie le va a dar trabajo a alguien que llegue vestido como muchos para vender artesanías, pero no le van a dar un trabajo, o sea, porque finalmente la norma de cómo debían ser y de cómo debían comportarse era la norma de la cultura mestiza. Y entonces fue súper efectivo, o sea, hay que decirlo, que si el Estado mexicano se planteó la idea, vamos a hacer una nación mestiza, no la hizo de la manera en que él creía, porque no provocó un cambio racial, pero sí logró modificar la cultura de la mayor parte de la población, que somos los mexicanos de hoy, ¿no? Que somos producto de una manera o de la otra. Todos nosotros tenemos un abuelo al menos que vino del campo, y muchos de esos abuelos eran indígenas, aunque probablemente no lo dijeran porque pues, no, ¿de qué servía decirlo? ¿No? Si justamente habían venido del campo para dejar de ser indígenas, ¿no? Y tanto ellos como todo el mundo esperaba que así fuera, ¿no? Era como la expectativa generalizada, ¿no? No había, digamos que no había un papel social para un indígena que viniera a la ciudad y siguiera siendo indígena. Pues, sí, bueno, había uno pedir en la cara. Si se fijan, las imágenes de indígenas que tenemos en la ciudad son de limosneros, o sea, vean las de Nacho López, artesanos y limosneros. Y un poquito a la fecha, ustedes saben que los esposos de las Marías que están vestidas de indígenas, las mujeres más aguas, los esposos son los albañiles de todas las familias. Y nadie sabe que son indígenas. Y son los esposos de esas señoras que, lo que pasa es que a ellas les conviene vestirse como indígenas para vender sus artesanías, pero al esposo definitivamente no les conviene vestirse como indígenas para... Inclusive, por otro lado, en los pueblos indígenas, esto es otra historia, siempre había un patrón en que se acerca que el hombre como que adopte mucho más de la cultura no indígena, pero que la mujer se haga conocer más. Entonces, por ejemplo, en Chamula hay papás que no mandan a sus hijas a la escuela porque no quieren que hable español, porque ella es la que le va a enseñar el tzotzil a sus hijos. Pero en cambio se mandan al hijo, porque el hijo tiene que aprender español, porque él es el que va a ganar dinero, él es el que va a salir, el que va a emigrar, el que va a trabajar. Entonces también entre los propios indígenas hay una división del trabajo entre hombres y mujeres, que el hombre como que se mestiza más, entre comillas, que la mujer. Pero a lo que voy otra vez es que si se fijan entonces, la frontera entre ser indígena y no ser indígena no es una frontera racial. O sea, la diferencia entre un indígena y un mestizo no es que tengas un gen español por ahí que te redima y te haga mejor. Es una cuestión cultural. Cómo te defines a ti mismo, cómo te definen los demás, cómo te vistes, qué idioma hablas, sobre todo. El único, o sea, la única definición oficial de los censos es el idioma. Y últimamente, en el último censo sí se preguntó, en el de 2000 y en el 2010 se preguntó si te consideras un indígena. Eso nunca lo habían preguntado. Porque no valía la pena preguntarlo, fíjense qué interesante. Porque si los indígenas se consideran indígenas, eso estaba mal. Entonces, ¿para qué les preguntabas algo que no querías que hicieran? ¿No? El chiste era que dejaran de ser indígenas. Eso solo hasta 2000 que se pregunta. Y las cifras de idioma y de autodescripción son muy divergentes. Hay mucho más gente que se considera indígena que la que habla idiomas indígenas. O sea, son como 9% los que hablan idiomas indígenas y como 15% los que se consideran indígenas. Y un buen sector de ellos no hablan lengua indígena. Y un buen sector de los que hablan lengua indígena no se consideran indígenas. Son indígenas de cosas. Sí. O pues lo que pasa es que también, si tú le preguntas a alguien que habla náhuatl, ¿qué idioma habla? Te van a decir, yo hablo mexicano. ¿Y eres indígena? No, indígena el otomí, indígena yo soy mexicano, porque hablo náhuatl. Entonces él nunca entra ni él se define ni lo vas a definir. También hay una cuestión, ¿no? Ahora que hablabas de los utziles, yo alguna vez estuve ahí echando un rato, como un mes, ¿no? Me acuerdo que llegué a la iglesia y platicando con una mujer, me dice, ¿tú de dónde vienes? ¿No? Le digo, de México. Ah, México. Para ella México era lo mismo que Alemania o China, ¿no? O sea, era otro pedo, así lejos. ¿no? Sí, es que Chiapas es como el centro y es otro país. Era como otro país y ella no se consideraba mexicana, eso era lo increíble, ¿no? Del asunto. O sea, ella era tzotzil.
¿no? Sí. Era Aunque chingón.